En este vídeo vamos a analizar varios gráficos que reviso diariamente como parte de mi rutina. Como hemos comentado, las rutinas son muy importantes para mí y son la base de hacer el reseteo diario de qué pienso sobre el mercado. Estos gráficos no son nada nuevos, ya forman parte del blog o llevan muchos años formando parte del blog. Lo único que tenemos que hacer es ir aquí a blog y aquí adjunto esta serie de gráficos que analizo, ¿no? Lo que he hecho es resumirlos en este link, que es más fácil de compartir. Lo que hacemos es pinchar en estos links presionando el botón de control, así se abren en el mismo browser. El último link va a ser otro vídeo sobre los market internals que lo voy a subir, pero esto se necesita data en tiempo real. Entonces actualmente todavía no lo he podido realizar, pero es parte de mi rutina. Igualmente, lo que hago como parte de rutina es ir a Bloomberg o Reuters y ver las noticias, las más importantes de los últimos 24 horas, ¿no? Si ha habido una noticia que puede ser un cambio en el estado actual del mercado, que pueda generar un punto de inflexión. Evidentemente, esta que tenemos aquí en portada es un cambio de inflexión en el mercado. Y no os preocupéis si decís, oye, es que no tengo acceso a Bloomberg o Reuters. Esto lo podéis poner perfectamente en la página web, las noticias más importantes de las 24 horas, de las últimas 24 horas y sale en cualquier, en Bloomberg o Reuters en la página web. El primer gráfico que analizo es los 5 índices más relevantes de acciones. Vemos que tenemos Estados Unidos, Europa, Japón en línea discontinua blanca, UK y China. Lo que busco es una homogeneidad en la trayectoria de estos índices. Al final, el precio solo puede hacer tres cosas: o subir, bajar o estar en rango. Voy a dar una pequeña explicación de cómo consolido el rango. Si vemos aquí desde el día 19 de mayo hasta hoy, estos 4 índices han estado prácticamente en rango. Si es cierto que la línea naranja representada por el SP500 ha tenido una tendencia alcista. Lo que busco es que estos gráficos se muevan en la misma dirección para indicar un cambio de tendencia o una posible continuación de la tendencia. En esta parte del gráfico se muestra mejor. Las últimas 2 semanas de marzo, estos índices estaban en rango. Algunos de ellos empezaron a caer. Luego el SP500 tiró hacia arriba. Sin embargo, en la primera semana, en los primeros días de abril, todos los índices empezaron a marcar días negativos uno detrás de otro, ¿no? Entonces, en este punto lo que busco es que hay un apetito al riesgo o un cambio en el apetito al riesgo. Los índices de acciones están cayendo alrededor del mundo y esto es una opción que busco aprovechar, ¿no? Me he dado cuenta a lo largo de los años que es muy difícil encontrar el mínimo o el máximo, por lo que me siento mucho más cómodo continuando la tendencia del día anterior o de la semana o del trimestre. Ahora lo vemos en el siguiente gráfico. En este gráfico hay muchísima información, pero vamos a analizarla paso a paso. Todos estos gráficos se actualizan por la noche, a lo largo de la noche. Aquí tenemos la fecha de la última actualización o el último precio, el precio que está analizando. Este es el último precio. En el primer cuadrante, arriba a la izquierda, tenemos las velas diarias del SP500 y en naranja el PE ratio, que también lo muestra las barras trimestrales. Lo que busco aquí es una continuación de la vela anterior, ayudada por el mensual, ¿vale? Por el gráfico mensual y el gráfico semanal. En el gráfico semanal lo que vemos son barras semanales, ¿vale? Y la rentabilidad acumulada en el mes. Entonces en el mes el SP500 lleva un 1.1, en el trimestre el SP500 lleva un 6.5 y en el año el SP500 lleva un 1.6%.
Entonces, analizamos lo que ha pasado en esta última semana y así podemos entender cómo la rutina diaria me da una visión para tomar posiciones o no. Muchas veces es tan importante no hacer nada como tomar una posición agresiva hacia arriba o hacia abajo. La semana, como veis, las últimas 3 semanas, después de esta caída, hemos tenido una vela fuerte hacia arriba, una vela con menos rango que la anterior, y la vela de ayer, la vela de la semana anterior, de la última semana, estuvo positiva hasta ayer, ¿vale? Donde el rango era muy pequeñito. El cierre de ayer, que cerró en mínimos de la semana, ha hecho que esta vela se vuelva negativa. Entonces deberíamos continuar viendo, dada la noticia, una tendencia bajista en los próximos días si el apetito al riesgo no cambia, ¿vale? Esto nos acercaría al mínimo de esta semana y si fuese posible que esta barra mensual se volviese negativa, ¿vale? Una vez que nos acercamos a esta barra, al mínimo de esta barra semanal, pues va a haber una reacción donde gente va a intentar comprar o no. Y lo mismo va a pasar en esta barra, en el mínimo de esta barra mensual, donde a participantes del mercado van a intentar comprar o no. Y esa información nos las va a dar los niveles que veamos en tiempo real o apoyados en el gráfico diario. Si continuamos este análisis con la barra trimestral, ¿vale? Aquí tenemos barras trimestrales, veíamos que hemos tenido una serie de trimestres positivos y los rangos han ido aumentando. Fíjate aquí, el trimestre estuvo en negativo, luego cerró en máximos. Este trimestre en cuanto abrió y no hubo intento de consolidar o de operar niveles similares a los que habíamos operado el trimestre anterior y continuamos hacia arriba hasta que tuvimos una serie, prácticamente todo el año pasado fue todos los trimestres positivos. El primer trimestre del año cerró negativo, hubo una presión bajista muy fuerte que llegó a tocar los mínimos del segundo trimestre del año pasado y cerramos prácticamente en máximos estábamos muy cercanos a máximos del año, o estas dos velas cercanas al máximo de los cierres anteriores. Ayer hubo este pequeño candlestick, ¿no? Este pequeño stick aquí, y hemos cerrado la semana en negativo, lo que se refleja aquí y aquí, este wick, ¿vale? Y esto me da una visión desgranada de lo que piensan o de cómo se pueden posicionar los participantes con velas diarias, los participantes a más largo plazo con velas semanales, los participantes a bastante largo plazo con velas mensuales y los participantes a muy largo plazo con velas trimestrales. En el siguiente gráfico lo que vemos es los rendimientos diarios del S&P 500. Simplemente la variación de precio, ¿vale? Por ejemplo, un día, como vemos prácticamente todos los días el S&P 500 suele estar entre -2 y +2, aunque hay excepciones y la volatilidad continúa. Una vez que entramos que la volatilidad aumenta, suele continuar los próximos días, los siguientes días. Lo vemos aquí, por ejemplo. Tenemos día de un -4, casi un -5% y luego seguido de un día cercano al -6, luego un día de consolidación donde apenas se movió. Bueno, donde la variación diaria apenas se movió. Puede ser que intradía haya hecho una gran volatilidad. Luego un día negativo cercano al 2 y luego las noticias de que iban a parar los aranceles, que prácticamente dio un 10% de rentabilidad en el día el S&P 500. Fue continuado con un día cercano al -4, etcétera, etcétera. Lo que veíamos la semana pasada, las últimas 2 semanas, era una consolidación en el S&P 500 y en muchos índices alrededor del mundo donde la variación diaria apenas era significativa. Ayer sí es cierto que vimos ventas, pero no nos hemos acercado ni al nivel del -2% en el día. El siguiente gráfico es similar al que ya hemos visto, pero esto está representando el Nasdaq 100. Hago el mismo análisis y lo que veo es la diferencia entre fortaleza entre el Nasdaq y el S&P 500. Por ejemplo, aquí vemos que el Nasdaq está casi un 3%, mientras que el S&P 500 estaba a un 1.62, ¿no?
Aquí vemos pues algo similar, ¿no? Que el mínimo de la semana pasada todavía no se ha acercado. Es posible que si la tendencia negativa continúa, esta vela, una nueva vela de una semana continúa hacia abajo y se vuelva negativa esta vela del mes, alejándonos de este máximo que hemos marcado en la trimestral. En el diario pues vemos que la semana pasada fue un lunes positivo, luego 3 días en rango, luego el cuarto día que hizo el push hacia arriba. Y bueno, ayer que cerró negativo, pero incluso no tocó el mínimo de la barra anterior. En este gráfico lo que veo es qué sectores se están tirando y cómo se componen las diferentes industrias del S&P 500, ¿no? Por ejemplo, actualmente vemos que el oro está teniendo una fortaleza tremenda, cerca de un 30.5% de rentabilidad en el año. El petróleo lleva un -7%, pero aquí destaco, por ejemplo, el Russell está teniendo un año, es muy similar al Russell 100, un año muy similar al S&P 500. Financiero está un 3% y destaco aquí Utilities, ¿vale? Utilities está por encima de financiero, con lo que normalmente cuando Utilities, en mi perspectiva, cuando Utilities está por encima de financiero significa pues que hay cierta aversión al riesgo. Los mercados emergentes continúan positivos, cerca de un 10%, y el euro dólar, veis la fortaleza del euro, casi un 11.5% en el año. Este es un gráfico incluso aún más macro, donde diferencio entre los típicos benchmark de equity, de acciones alrededor del mundo, y los bonos de los países a 10 años, ¿no? En azul son los bonos, en naranja son los equities, y todo este gráfico, todas estas rentabilidades están representadas en dólares. Esta es la última fecha de actualización. Podemos ver que tanto Portugal, España como Grecia están teniendo en dólares un año espectacular, también en euros evidentemente, pero solo se han apreciado un 11%. Esto me da la visión de que, hay un apetito al riesgo. Todos estos inversores que están aquí pues están teniendo rendimientos positivos, con lo que pueden operar muy diferente, o sus acciones en el mercado son muy diferentes a si estuviesen negativos en el año, como pasó en mitad del trimestre, ¿no? El siguiente gráfico muestra los rendimientos a más largo plazo. Por ejemplo, este es el rendimiento de los últimos 7 días. Vemos que Bitcoin ha tenido un 1.7, similar al oro. El rendimiento de los últimos 4 días, de los últimos 14 días, donde por ejemplo aquí la plata ha tenido un gran rendimiento, similar al oro, al petróleo. Y el petróleo en el año, aunque está negativo, ¿vale? Los últimos 14 días ha tenido rendimientos muy, muy superiores. En el último año, es decir, en los últimos 12 meses, el petróleo ha caído un 17 y el mejor activo, o los mejores activos han sido la plata, el oro y Bitcoin. Esto me da una idea de cómo se están operando estos activos, y lo que busco es tendencia, ¿vale? Yo no quiero, como comenté antes, no quiero pensar que la plata ya está en máximos históricos o que el oro está en máximos históricos y que ahora puede haber un retracement, ¿no? Me siento mucho más cómodo pensando, pues tenemos el oro a un 2% en los últimos 7 días, un 1% en los últimos 14, un 4% en los últimos 30 y un 30% en el año, ¿no? Imaginemos, ¿para qué me voy a poner corto de esto? No voy a buscar el top, y no, prefiero seguir la tendencia siempre y cuando el gráfico diario me acompañe, ¿no? Bueno, con esto concluyo el vídeo, y por favor, si tenéis alguna duda o algo así, comentadme. Para mí es un placer compartir lo que he aprendido en estos años operando en la bolsa. Muchas gracias.